Hermanas y hermanos, hoy en el Evangelio escucharemos a Jesús diciendo a sus discípulos: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Y estas palabras resuenan hoy como dichas también a nosotros, ya que todos necesitamos de este descanso para reencontrarnos con nosotros mismos y con Jesucristo. Y esta celebración debe ser un momento de descanso, de abrirnos confiadamente a la palabra de Jesucristo, a su presencia amorosa entre nosotros. Desde la capilla de la Casa de Oración Virgen del Signo, ubicada en Colonia El Espinillal, los saludamos y le damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía, acompañado por el Padre Gerardo Ribetti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor de Jesús, que nos eligió y nos envió, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y para celebrar estos sagrados misterios, arrepintámonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el Señor va a hablarnos a través de su palabra. Abramos nuestro corazón con humildad para que la Escritura se haga carne dentro de nosotros. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde este lugar tan particular de la diócesis, que es el monasterio Nuestra Señora del Signo, estamos celebrando esta Eucaristía Dominical. Agradezco la invitación del Padre Gerardo para compartir desde aquí a toda la diócesis esta Santa Eucaristía. Como les decía el domingo pasado, en este año toca leer al evangelista San Marcos, un evangelio que fue escrito con el objetivo de formar a los catecúmenos, es decir, aquellos que se estaban preparando para el bautismo, que provenían del paganismo, no del judaísmo, sino del paganismo. Por lo tanto, todo el evangelio tiene esta intención, y los textos hay que leerlo desde esta intención del autor, de San Marcos. El domingo pasado vimos cómo Jesús enviaba a los 12 a la primera misión. Los envió de 2 en 2 para ir anunciando el reino por distintos lugares y con algunas instrucciones. Hoy se nos relata el regreso de los 12 después de la misión. Y el domingo que viene se nos relatará la multiplicación de los panes. Los tres textos están íntimamente unidos en la intención del autor. Cuando regresan los apóstoles, el autor pone énfasis en un hecho, podríamos llamar banal,
un hecho muy simple. Jesús los invita a descansar. Una cosa lógica, después de haber recorrido distintos lugares, haber caminado mucho, después de haber predicado la palabra, curado a los enfermos, es lógico que cuando regresan, el Maestro, Jesús, los invita a descansar. Pero el evangelista tiene una intención particular al decir esto. Y ese descanso, a los cuales lo invita Jesús, 2 veces se menciona: vengan ustedes solos a descansar. 2 veces se dice. De hecho, cruzan al otro lado, pero de pronto se encuentran con una multitud de personas y Jesús tuvo compasión de esa multitud y comenzó a enseñarles, y estuvo enseñándoles largo rato. Es que los apóstoles, es decir, los enviados de Jesús, que después son los que formarán la iglesia, y en el tiempo de Marcos, los que llevaban adelante y conducían la iglesia, los apóstoles están entre 2 mundos. El mundo de la evangelización, de la actividad, y el mundo del descanso con Cristo, junto a Jesús. Esto el evangelista lo pone para motivar a los que se formaban para recibir el bautismo y ver cuál es el verdadero sentido del apóstol y del cristiano. El mundo de la actividad que tenían los apóstoles era la entrega. Tenían que ser buenos pastores, tenían que ser pastores como Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, en el Evangelio de Juan aparece esto: apacienta mis ovejas, les decía, hacete cargo de estas ovejas, que están como ovejas sin pastor. Ese texto, están como ovejas sin pastor, está tomado ya del Antiguo Testamento, cuando se muere Moisés, y como que se tiene la conciencia, Dios tiene la conciencia de que su pueblo se habían quedado como ovejas sin pastor. ¿Ven? Es importante entonces la entrega del pastor, el pastor que va al pueblo, que se preocupa de esa multitud cansada, esa multitud herida, esa multitud enferma, esa multitud que necesita de la palabra de Dios, que necesita de la curación de los pastores, sobre todo manifestada en el perdón de los pecados, y que después va a ser también por Jesús, como lo veremos el domingo que viene, alimentada, esa multitud que necesita el alimento que es figura de la Eucaristía. Eso es lo que tienen que hacer los pastores, entregarse a el pueblo de Dios con todo su corazón, como lo hizo Jesús, que desde la compasión, desde el fondo de su interior, le surgió ese afán de enseñar a los que estaban tan necesitados. La actividad es clave en los apóstoles, y así la ejercerán a lo largo de su vida. Pero después hay otro polo dentro de ese mundo, y que es el descanso con Jesús. Vengan ustedes solos a descansar. La tarea del apóstol es demasiado inmensa, demasiado grande, lo supera por todos lados. La tarea no es fruto de su fuerza y de sus capacidades. La tarea es fruto de su encuentro con Jesucristo, del estar con Jesús. Por eso Jesús les dice: vengan conmigo, estén conmigo y descansemos. Ese descanso significa abrevar al mismo Señor, estar junto al Señor, recibir su fuerza para poder seguir adelante. Acción y contemplación son 2 elementos inseparables en la vida de un apóstol. Y esto no solamente para nosotros los sacerdotes, es para todo el pueblo de Dios, es para todo bautizado, porque todos de alguna manera tenemos que ser apóstoles, y todos de alguna manera tenemos que llevar a Jesucristo, anunciarlo
a una multitud que está sedienta, a veces que aparentemente lo rechaza, pero que lo necesita, y tenemos entonces que abrevarnos de la palabra de Dios y de los momentos de silencio y de oración. Esto es clave. Y se me ocurre en estos momentos, justamente donde vivimos la pandemia y donde el agobio se manifiesta de una manera muy fuerte en nuestra gente, en todos nosotros. El agobio, el cansancio, el desaliento, la pérdida de seres queridos. Estamos heridos por la pandemia. Necesitamos la curación que nos trae Jesús a través de sus ministros. Y también estamos en este lugar, que es un lugar de oración, un lugar de descanso, un lugar donde nos abrevamos del encuentro con Dios a través de su palabra y donde sacamos la fuerza para poder después anunciarlo. Pidamos al Señor que a todos nos dé la gracia de poder anunciar a Jesús y tener esa fuerza que nos viene de Él, y que todos, especialmente los que tenemos una tarea y un ministerio, también nos abrevemos de Él, vamos a estar en soledad con Jesús para anunciarlo luego a nuestros hermanos. Digamos ahora con fe la oración del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Juntos, como comunidad, presentamos ahora a Dios nuestra oración. A cada una de las intenciones responderemos orando: Señor, concédenos tu compasión. Señor, concédenos tu compasión. Señor y Dios nuestro, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que todas las personas no seamos ovejas sin pastor y encontremos caminos de verdad, de amor y de esperanza. Oremos. Señor, concédenos tu compasión. Padre de bondad, te pedimos por nuestro Padre Obispo Adolfo, los sacerdotes y diáconos, para que nuestra Iglesia diocesana forme una comunidad verdadera, comprometida con el anuncio de la salvación. Oremos. Señor, concédenos tu compasión. Padre Santo, te pedimos por nuestra patria, para que todos los que la habitamos seamos capaces de convertir nuestro corazón y descubrir en tu Hijo al único guía y pastor. Oremos. Señor, concédenos tu compasión. Te pedimos por toda nuestra comunidad, especialmente quienes nos acompañan en esta transmisión, para que escuchando tus enseñanzas, procuremos comunicarlas a todos nuestros hermanos. Oremos. Señor, concédenos tu compasión. Padre, tu pueblo está sufriendo, especialmente a causa de esta pandemia, como ovejas sin pastor. Necesitamos la acción de tu Hijo, necesitamos la acción de almas generosas que se entreguen. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcámonos al Todopoderoso con nuestra disposición interior,
a servirle realmente, y así lo que cada uno le ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón con tu espíritu. Señor Dios nuestro, limpia mi pecado. También voy a poder con la Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Benito, San Bernardo y San Bruno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza a nuestro Padre, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Al acercarnos a comulgar, pidámosle que sepamos escuchar con calma y seguir con decisión su enseñanza de vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón
y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales, concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre Gerardo es el monje que está en este lugar y que, bueno, que es un foco de irradiación de espiritualidad en nuestra diócesis. Él nos puede contar algo un poco acerca de esta casa. Bueno, es una alegría ante todo que se pueda celebrar la Eucaristía Dominical en este lugar. Como lo dice Monseñor, es una casa de oración. La mayoría me conocen, soy de la diócesis de Río Cuarto, sacerdote diocesano, y bueno, que hace un tiempo, ya unos 4 años, con el permiso del señor obispo, haciendo esta experiencia de vida monástica. Es una vida de oración, de silencio, de soledad, porque vivo solo, pero bueno, es un modo de decir, además de estar acompañado por Jesús, a esta invitación, vengan a estar conmigo solos, como en estos días que hay unos muchachos haciendo retiro espiritual, y los fines de semana también está abierto para los fieles, ya que si bien el templo es pequeño, pero hay 4 hectáreas de parque y hacemos la misa afuera, aún con el frío, así que también están siempre invitados. Los sábados y los domingos la misa es a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Es un lugar para, bueno, refrescar el alma, para acercarse a Dios, que es algo distinto a una parroquia, pero es un lugar de oración y donde también me comprometo a rezar por toda la diócesis y por nuestro obispo y por mis hermanos sacerdotes. Gracias, Padre Gerardo. Ahora le doy la bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga siempre el Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Durante esta semana que hemos iniciado, donde quiera que estemos, es necesario que sigamos la enseñanza de Jesús que nos indica el camino seguro. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión, a los medios de comunicación, y será hasta el próximo fin de semana. Nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.